Una familia incompetente casi me mata. Hace algunos años, cuando tenía 22, me diagnosticaron epilepsia. Fue algo que surgió de la nada. En mis citas con la enfermera de neurología y el neurólogo, mientras investigaban las posibles causas de mi epilepsia, me informaron que había tenido sarampión cuando tenía alrededor de 13 meses, antes de estar completamente vacunado. Al volver a casa, le comenté esto a mi hermana y mencioné que nunca había oído hablar de eso antes. En privado, mi hermana decidió contarme lo que sabía, porque sentía que, al tratarse de mí, tenía derecho a saberlo. Sin embargo, ella tenía solo 8 años en ese entonces, así que no estaba del todo segura de los detalles más delicados. Pero esto fue lo que me dijo. Poco después de que yo naciera, una familia se mudó a nuestra calle. Tenían un hijo que tenía más o menos la misma edad que mi hermana. A ella no le agradaba. Era algo insistente, aunque no malintencionado. Probablemente solo quería hacer amigos y se metía en los juegos de los demás niños sin pedir permiso. Pero mi hermana sufre de ansiedad desde pequeña, y este tipo de comportamiento la intimidaba. Sabía poco o nada de los padres del niño, ni siquiera había hablado con ellos. Alrededor de un año después, contraje sarampión y tuve que ser hospitalizado de emergencia por complicaciones severas. Mi hermana me explicó que, según ella recordaba, esta familia estaba en contra de las vacunas y creía que la única forma de desarrollar una inmunidad natural era infectarse directamente con el virus. Esto fue antes del famoso, y falsificado, estudio que vinculaba vacunas con autismo. Así que, cuando su hijo contrajo sarampión, su primera reacción fue hacerle un favor a las otras familias de la calle enviando a su hijo enfermo a jugar con los demás niños, sin advertirle a nadie. Mi hermana llevó el virus a casa sin saberlo, y los dos terminamos infectados. Ella apenas tuvo síntomas, pero yo no tuve tanta suerte. 21 años después, descubriría que ese virus y las convulsiones que me causó entonces dejaron cicatrices en mi cerebro que hoy me hacen vivir con epilepsia. Encantador, ¿no? Después de una recuperación anticlimática, volví a casa. Un mes después, esa familia desapareció de la nada. Hasta hace poco, eso era todo lo que sabía. Mis padres, claramente traumatizados por lo que ocurrió, no querían hablar del tema. Así que lo mencioné casualmente con un vecino mayor que no estaba directamente involucrado en lo que pasó. Me contó que, mientras yo estaba internado, mi abuela, que ya falleció, había confrontado a esa familia, y en un momento en que todavía se temía por mi vida. La respuesta que le dieron hizo que mi abuela se enfureciera, algo como deberían darnos las gracias. Ahora estará más protegida porque ya lo tuvo. Tiene inmunidad natural. Mi vecino recordaba que nadie tomó eso bien. Con razón. Aparte de mí, había más bebés en la calle, algunos incluso menores. Me dijo que la gente les gritaba constantemente y que terminaron yéndose a casa de unos parientes antes siquiera de vender la casa. Pero solo hace poco descubrí hasta qué punto llegaron las represalias, gracias a otro vecino que puede, o no, haber participado en ellas. Aparentemente, les pincharon las llantas varias veces. Ni bien las cambiaban, volvían a estar dañadas. Rayaron su auto. Cuando no estaban insultándolos directamente en la calle, la peor de todas siendo mi abuela, que tenía una lengua filosa y siempre sabía qué decir, dejaban cartas escritas a mano con todo tipo de insultos, acusándolos de ser responsables de mi posible muerte. Las metían por el buzón o las pegaban en las ventanas y puertas. El chico que solía jugar béisbol en la calle, con el visto bueno de todos, arrancó su buzón y lo destrozó con su bate. Una vecina tenía un par de gatos, y cuando traían regalitos del jardín, animalitos muertos, ella los recogía con una pala y se los dejaba en la puerta. Luego se sumó otro vecino con su perro, que decidió dejar los excrementos del animal también en la entrada. Esto se hacía sobre todo cuando sabían que la familia no estaba en casa, y siendo verano, imagina el olor y la nube de moscas esperándolos cuando regresaban. El mismo vecino incluso untó la caca de su perro en la manija de la puerta y en las ventanas del frente. Aunque eso ya les pareció demasiado asqueroso incluso a los demás, así que paró. Mientras los insultos y las cartas seguían, la gente dejó de ensuciar la entrada cuando se dieron cuenta de que el niño de la familia, que tendría 7 u 8 años, estaba siendo víctima colateral. Algunos de los niños mayores comenzaron a acosarlo sin realmente entender por qué su familia era tan odiada.
Eso llegó hasta la escuela. A su favor, los vecinos se dieron cuenta de que el niño probablemente no entendía nada y que no tenía la culpa. Entonces moderaron un poco las acciones y se limitaron a que las humillaciones llegaran solo a los padres. Esta familia quedó tan afectada que terminaron huyendo a casa de unos familiares. La hermana de uno de ellos fue clara: no querían al niño no vacunado cerca de sus hijos. Vendieron la casa estando ausentes. Yo pregunté en voz alta por qué no habían llamado a la policía, ya que algunos de los que hacían esto eran bastante obvios. Me dijeron que esa familia tenía una desconfianza total hacia cualquier figura de autoridad. Creían que el sistema los perseguía, que eran víctimas, y que la policía encubriría todo. Así que decidieron irse antes que exponer a su hijo a los prejuicios policiales. Lo más curioso es que, en mi país, su comunidad es mayoría. Lo más probable es que hubieran recibido apoyo. La moraleja: vacunen a sus hijos. Porque si no lo hacen, podrían no solo arruinarle la vida a un niño inocente, sino también desatar la furia de todo un vecindario.